Buenas tardes, tutor y compañeros. El día de hoy vengo a exponer sobre el desarrollo del lenguaje. Mi nombre es Ángela Alexandra Quintero Mendoza, del CEAT de Mariquita. Este es el curso de desarrollo del lenguaje del programa de licenciatura de Pedagogía Infantil en 2022. El objetivo de esta actividad es diferenciar el concepto entre el habla y el lenguaje, comprender los tipos de comunicación y describir los trastornos del habla y el lenguaje. Para la presente exposición abordaremos temas como el lenguaje, en donde diferenciaremos el concepto entre el habla y el lenguaje y los trastornos que podemos encontrar en torno a los mismos. Por otra parte, también hablaremos de los tipos de comunicación que hay. Diferencia entre el habla y el lenguaje. El lenguaje. Según Aitchison, el lenguaje es un proceso en donde los individuos de manera física o biológica logramos conceptualizar el mundo desde nuestro conocimiento, donde reconocemos nuestras necesidades, sentimientos y motivaciones, siendo una capacidad del ser humano innata que nos permite comunicarnos entre nosotros, utilizando signos orales y escritos. Depende de cada cultura y sociedad a la que se pertenezca con su tipo de lengua. Es producido por la adaptación de órganos como la lengua, la boca y la laringe. El habla es la manera en cómo el individuo adecua la lengua, que depende de los factores sociales, culturales e intencionales en la cotidianidad. Para que el habla se produzca de manera correcta necesita de 3 elementos, que son la articulación, la voz y el ritmo. El habla permite que los humanos podamos dar a conocer nuestros conocimientos, sentimientos, expresiones y experiencias, y podemos manifestarla de manera hablada o escrita. Trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje y el habla se pueden presentar juntos o por sí solos. También pueden presentarse con otros trastornos de aprendizaje, afectando la lectura y la escritura de los niños, o trastornos emocionales o de conducta que pueden afectar su atención. Entre los trastornos que existen están el tartamudeo, la afasia, la disfonía espasmódica, la parálisis de las cuerdas vocales y la ronquera, entre otros. Los niños pueden presentar un retraso del lenguaje, en donde la capacidad para hablar y entender se desarrolla de manera más lenta de la habitual. En el trastorno del lenguaje, los niños pueden presentar dificultades para entender los sonidos que el oído manda al cerebro, o dificultad para hablar partes del lenguaje. El trastorno del habla se puede presentar dificultad para formar palabras de manera correcta o para que las frases u oraciones fluyan de manera coordinada. Tipos de comunicación. Tenemos 4 diversas formas de comunicación en el lenguaje. El lenguaje oral, en este sentido, se tiene la capacidad de usar y comprender símbolos verbales como forma de comunicación, usando sonidos que forman palabras y se aprenden de manera natural. Por ejemplo, una llamada telefónica o un programa de radio. El lenguaje escrito es cuando se comunica por medio de un sistema de escritura. Debe ser enseñado por otra persona, ya que no se aprende de forma natural como la oral. Ejemplo, un correo electrónico o una carta. El lenguaje mímico. Este lenguaje es cuando se expresan emociones y pensamientos por medio de señas, gestos o movimientos corporales. Debe ser enseñado. Ejemplo, la mímica o señas con manos. Lenguaje pictórico. Es un sistema de comunicación que es constituido por medio de códigos que pueden ser visuales y sensoriales, como por ejemplo historietas, fotografías o el arte. En conclusión, el lenguaje y la lengua y el habla tienen grandes diferencias y cada una tiene sus propias características, y de igual manera las 3 son importantes para poder tener una comunicación asertiva con la sociedad. Es oportuno que conozcamos muy bien sobre el desarrollo correcto de cada uno de ellos para que podamos tener en cuenta si se presentan retrasos o problemas en el lenguaje. Hay muchas maneras para comunicarnos y es importante que conozcamos cada una de ellas y podamos diferenciarlas. Muchas gracias.